República Dominicana te da $160,000 o $165,000, por lo cual usted no tiene que pagar impuestos. Estados Unidos no es así. Para que usted pueda eficientizar el tema del pago de los impuestos a futuro. Usted no está evadiendo, está eficientizando el pago y le voy a explicar por qué. Cuando usted va a comprar una villa, usted necesita tomar en cuenta 5 cosas. Todo lo que usted está viendo, toda y cada una de las decoraciones, los apliques, todo está incluido en el precio libre. Pero fíjate que hay espacio para cada lado de eso. Tú metes un escritorio, un área de trabajo de cada muchacho. Atención aquí, ¿cómo usted va a comprar una villa y no tiene patio? O sea, no, it doesn't make sense. Papi me dice, mi hijo, ¿cómo tú vas a comprar una casa? Pues entonces es un apartamento en tierra. Hola mi gente de Invierte en RD, nos encontramos en un nuevo video y hoy permítame mostrarle una villa aquí en Vistacana, cerca de la playa artificial, sobre todo una villa de esquina totalmente amueblada. Así que si habías pensado retirarte o vivir en la República Dominicana, quédate hasta el final, recuerda suscribirte, darle like y compartir, así que acompáñame para adentro, vamos arriba. Señores, vamos arriba. Y como usted sabe que yo no puedo hacer nada sin mi hermano Joel Carelo. Hermano, como ya usted había venido y usted que conoce la villa, yo simplemente soy el presentador para que, tú me entiendes, el papel principal tome el lugar. Dele, vamos a mostrarla. Dime primeramente qué es lo que tenemos aquí. ¿Qué es lo que vamos a ver en los próximos minutos? Aquí vamos a ver una villa de 150 metros de construcción, de esquina, con un metraje aproximado de 269 de solar. Es ideal para retirarse, es para alguna familia que quisiera relocalizarse. Estamos justo en una ubicación estratégica dentro de Vistacana porque tenemos el complejo deportivo justo enfrente. Estamos cerca de lo que es el Boulevard Central, que es el área o un sendero para desde esparcimiento, despejar la mente y demás, que nos lleva justamente a lo que es la Casa Club. Es una villa totalmente amueblada, tal y cual usted ve aquí va a ver en el video. Todo lo que va a ver en el video está incluido, excepto nosotros. No, pues se dispara el precio. Sí. Quizá $2 millones. Dale para adelante entonces. No, Tampoco, no. Vamos arriba. Lo primero que vemos es cuando entramos, tenemos aquí esta pequeña área de recepción, este recibidor. Fíjense que aquí tienen ya establecido lo que es un minibar, donde tenemos una vinera, tenemos diferentes, podemos decir que es una cava, porque son diferentes slots para lo que es el vino, área de almacenamiento, la sección de la cristalería. Todo esto pasa a la transición a lo que es, vamos a decir, la sala formal de aquí de la propiedad. Tenemos aquí 2 salas, una sala con un Family Star y tenemos lo que es una sala de recepción, recibidor y demás. Que tú sabes que te comento que una de las cosas que me gusta así rápidamente de esta villa es que mayormente villas de este tipo de metraje, de esta dimensión, no tienen esa segunda sala de estar. Que al final de cuentas te permite ser muy versátil a la hora de esparcimiento porque lógicamente esta villa quizá usted pudiese comprarla y ponerla a rentar, pero en realidad es una villa más para un tema de uso ya constante, diario. Ojo, como tú dices, si lo quieres poner a rentar como tema de inversión y ya luego usarla cada vez que venga. Esta es una muy buena oportunidad porque está en una muy buena comunidad, las terminaciones son buenas y justamente ¿por qué están vendiendo la villa? Porque tienen otras inversiones, entonces para reubicar los fondos. Sí, y es mucho más grande. Porque para el tema de ellos es más cómodo y mucho más grande. Estamos haciéndolo de adelante para atrás, de atrás para adelante. ¿Cuánto es el costo del mantenimiento? Porque eso es lo primero que preguntan. ¿Cuál es el costo del mantenimiento? Pero está bien. Pero full, ¿pero cuál es el costo del mantenimiento? Vino con el cielo. No, ya tú sabes. ¿De dónde yo vine? Yo creí que yo estaba aquí. No te preocupes. El costo de mantenimiento son $200, $201 aproximado mensual. Eso incluye todo lo que es recogida de basura, mantenimiento de las áreas sociales, seguridad 24/7 y jardinería exterior. Algo que tú mencionabas, que en este tipo de villas es muy raro que se tenga lo que es doble sala, es porque hubo una modificación en esta propiedad. Y hubieron unos anexos, lo cual permitieron que se tuviera una mejor distribución de los espacios. Porque por aquí, por ejemplo, en el modelo como esta era la zona de la cocina, donde se habitaba la cocina. Ya. Entonces, aquí como pueden ver, hicieron una remodelación donde tienen la cocina integrada, lo cual permite un concepto totalmente abierto. Como puedes ver también, los electrodomésticos son de muy buena calidad. Tenemos estufa empotrada en gas, tenemos el extractor, microondas y horno empotrado y la nevera que, ya tú sabes,
No, estilo americano está todo aquí. Está todo de estilo americano, sí. Entonces, todo lo que usted está viendo, toda y cada una de las decoraciones, los apliques, todo está incluido en el precio del IVA. Espérate, antes que tú te me vayas para la sala, perdóname, oíste. Señores, vengan por aquí, ven. Esto es baño de visita. Entonces, contamos con 3 habitaciones y 2.5 baños, ¿correcto? Y entonces aquí tenemos lo que es el baño de visita. Vamos arriba. Pasamos aquí a lo que es el área of Family Star, el área de Star, donde tenemos acá el área de televisión. Que nuevamente, confirmando, tú me diste que esto fue Una modificación que se le hace. Que en cierto sentido es un plus, a diferencia de las demás villas. Sí, porque esta zona aquí era donde se concentraba más la cocina y demás. Entonces, ellos hicieron una modificación, lo cual permite que haya una, como te dije, ya una mejor distribución. Ok, perfecto. Entonces, del área aquí de la sala Star, en esta zona aquí, déjame mostrarla aquí antes de salir al patio, tenemos lo que es el área de lavado. Aquí presentamos lo que es el área de lavado y al lado del área de lavado tenemos lo que es la habitación de servicio, que vemos que tiene una cama twin, tiene su televisor y el área del baño. Está muy moderna esa habitación de servicio. Sí. Yo nunca había visto una televisión dentro. ¿Sí? No. Así Pues, plasma y todo. Pueden ver su novela. Y sí, no. Tú como que eres muy novelero. Aquí vemos lo que es el área de exterior. Tiene aproximadamente 30 metros techados. Ok. Zona. Tenemos comedor de exterior, sala de exterior. Como pueden ver, tenemos un pequeño jacuzzi, lo cual alberga fácilmente 8 o 10 personas. O sea, tiene muy buen espacio. Tenemos acceso desde la parte de lavandería. Cuando usted va a comprar una villa, usted necesita tomar en cuenta 5 cosas. 5 cosas usted necesita tomar en cuenta para una villa. Número 1, el tema de la distribución. ¿Verdad? Que dentro de la distribución pudiese incluir el número de habitaciones. Porque lógicamente, por más bueno que sea la villa, si la villa usted necesita 3 habitaciones y solamente tiene 2, pues esa no es villa. La cantidad de personas o la capacidad de personas que pueden albergar esa villa. Número 2, usted necesita patio. Atención aquí. ¿Cómo usted va a comprar una villa y no tiene patio? O sea, no, it doesn't make sense. Papi me dice, mi hijo, ¿cómo tú vas a comprar una casa? Pues entonces es un apartamento en tierra. No sirve eso, tiene que tener patio. Número 2, tener la oportunidad o que venga incluido algo como esto. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque es lo que hace diferente esta villa. La cuarta, terraza. Una terraza techada o destechada, cualquiera de las dos. Lo ideal sería que fuera techada porque tú puedes estar perfectamente con tus hijos aquí y estar compartiendo ahí. Y el quinto lugar, un muy buen precio. Entonces, por ejemplo, aquí reunimos las 5 cosas para que esta villa pudiese ser perfectamente para ti. Está lista, no tienes que esperar, viene amueblada, tiene piscina, documentos al día, tiene patio, señor, y usted todavía tiene aquí espacio para hacer otras cosas más. Y además de eso, tenemos una villa con una muy buena distribución que todavía no hemos llegado al segundo nivel. ¿Cuánto fue que tú me dijiste que tenemos de construcción? Aquí 150 metros de construcción. 150 metros de construcción. Más la terraza. Más la terraza. ¿Y de solar? 269 metros. 269 metros. Entonces, hermano, vamos para el segundo nivel entonces. Vamos arriba entonces. Ok. Nos encontramos en el segundo nivel, donde se encuentran las 3 habitaciones y los 2 baños. Como él es más grande, no necesariamente más ancho, sino más alto, vamos a empezar por la habitación principal. Así que vamos arriba, señores. Aquí tenemos la habitación principal. Como pueden ver, tenemos una cama California. Bueno, no, esto es una king. Esto es una cama king. Tenemos el área del closet, que es bastante espacioso. Vemos aquí lo que es el televisor. Fíjense el área del closet, que también ya está prácticamente ready para usted enganchar todo lo que tiene que ver con su ropa y demás. Aquí tenemos entonces lo que es el área del baño. Aquí tenemos el baño principal. Tenemos lo que es el área de la ducha, el tocador e inodoro. Aquí detrás tenemos como un pequeño almacén que es para usted guardar cualquier amenidad que tenga que ver con esa área. Entonces, como bien Javier decía, tenemos 3 habitaciones. Aquí tenemos un pequeño espacio. Aquí en este momento no se está utilizando, pero usted muy bien puede poner un escritorio, computadora y demás para el área de tarea de los niños, si tiene niños. Tenemos lo que es aquí un closet de ropa blanca o cualquier homenaje de todo lo que tenga que ver con las habitaciones. Este es el baño secundario que comparten para estas 2 habitaciones.
Esta es una de las habitaciones secundarias. Fíjense cómo está amueblada. Tiene el closet, tiene su área de televisor. Esta es una cama queen. No, y lo que más me gusta es que aún teniendo una cama queen, mira el espacio. Suficiente. Todavía que hay. También la gente no habla mucho de esto, pero también a nivel de habitación hay una ventaja y es que no necesariamente tú tendrías que comprar una cama establecida, sino también que tú puedes personalizar la cama. Entonces, por ejemplo, es un ejemplo, si esta cama tiene 60 centímetros, usted pudiese personalizar y decir, bueno, todavía yo tengo un gran espacio, voy a mandar a hacer un mueble personalizado conforme al colchón y lo voy a hacer de 75 porque no quiero llegar a 80 porque me va a quitar espacio. Lo que quiero decirle con todo esto es que ahorita hablamos de la distribución. Es importante siempre mencionar que cuando hablamos de distribución, no solamente hablamos de la división que hay de los espacios en la propiedad, sino también del espacio o de la dimensión dentro de esa división. Entonces, si usted verifica, usted entra y las habitaciones están muy espaciosas. Allí tenemos una king, ¿verdad? Sí, allí hay una king. Mire todavía el espacio que queda. Algo también que me gusta, y perdón, hermano, que fue que te interrumpí de una vez. Por ejemplo, mire, esto se ve de calidad, se siente de calidad. Mira el macizo de la madera. Y miren la distribución que tiene. Y eso que todavía no hemos visto la tercera habitación. Entonces, señores... Para mí es la más chula. Yo también te iba a decir eso, la más chula. Y es más por el tema de la forma de la cama. Así que, hermano, le sigo. Algo que tú también mencionabas es que en muchas ocasiones la propiedad tiene buen tamaño y como tú dices, pero a veces el layout tiene una tan mala distribución que las habitaciones salen pequeñas y áreas que no deberían ser tan espaciosas salen mucho más grandes. Sí, tú sabes que eso también tiene mucho que ver también cuando el arquitecto está con el desarrollador. Si están haciendo una casa digna para vivir o están haciendo una casa simplemente para sacar dinero. Entonces eso tiene mucho que ver. Eso habla mucho del desarrollador sin tú conocerlo. La manera en la que construye. Así que, señores, vamos para la tercera habitación. Si usted no compra, si usted no vive una buena experiencia cuando va a comprar, no tiene sentido. Es lo mismo cuando tú vas a un video. Señores, miren dónde yo estoy, señores. Yo creo que sabes que tú vas a hacer. No, para que la gente vea lo chévere que está, señor. Y mire lo alto. No me atrevo yo a hacer lo mismo. No, lógicamente no. Pero mire lo alto que tiene entre techo y piso. Señores, que yo aquí, mire, no soy una persona pequeña, pero tampoco soy muy grande. Mire lo bien que se ve. Entonces aquí tenemos que una twin. Aquí tenemos una queen. No, una queen. Aquí tenemos una queen y aquí tenemos dos twin. Dos twin, señores. Estamos hablando que aquí perfectamente puede caber 4 personas. Que fíjate que en la parte de abajo todavía queda espacio. Hay 2 mesitas de noche o 2 mesitas, pero no sé por qué le dicen mesita de noche. Sí, porque también puede ser de día. Exacto, no se usa de día. Entonces, pero fíjate que hay espacio. Para cada lado de eso, tú metes un escritorio y un área de trabajo de cada muchacha. Señores, definitivamente, nosotros estábamos vendiendo una villa hace un tiempo, aquí cerca de aquí, que era justamente de esquina. Y señores, las habitaciones, eso era muy pequeño, que justamente por eso dio tanto lucha para venderse. Entonces, definitivamente es un espacio, señores, tiene muy buenos muebles. Estamos hablando, el precio, por cierto, ¿cuánto es el precio? No. Oye, ¿cómo es que yo vine ahora? ¿Cuánto es el precio, Joel? El precio tenía son $325,000. Totalmente amoblado, así como está. Todo lo que usted está viendo, incluyendo las toallas. Ok, pues mire lo que vamos a hacer. Déjeme hacer una pausa, una pausa breve comercial, ¿verdad? Recuerde suscribirse, darle like y compartir. No lo hemos dicho mucho, porque hay gente, el otro día una gente me dijo, usted está como muy desesperado de tanto que dice suscríbete. Suscríbase, oye, suscríbase, por favor. Que necesitamos que esto siga llegando a más personas. Y ahora vamos a explicar cómo usted puede comprar esta villa. Y voy a ver si doy una pequeña recomendación que nunca había dado, Joel va a ser mi testigo, que nunca había dado cuando la propiedad es amueblada. Una breve recomendación, pero quédese ahí y venimos en breve. Señores, ya para terminar, vamos a hablar de algo importante. Hay una pregunta que yo sé que ya usted se la hizo durante el video y fue, ¿tiene Confotur? Es importante saber, bueno, déjeme quedarme yo con los números. Oye, responde usted esa pregunta. ¿Tiene Confotur?
Yo sé que la respuesta es no, pero ¿por qué no tiene Confuturo? Yo sé que la respuesta no, ya tú respondiste. Al final todo el mundo, después salió la ley de Confotur, todo el mundo quiere que te aplique la ley de Confotur a todo. Señores, las leyes, así como son algo a favor, en este caso los inversionistas, también tienen sus requerimientos. No es que le van a aplicar ley de Confotur. Hay comunidades, por ejemplo, Vista Cana tiene la ley de Confotur aprobada para la comunidad de Vista Cana. Ok. Pero cada proyecto que se desarrolle dentro de Vista Cana tiene que hacer su gestión. Y no necesariamente se la van a aprobar. Es que la ley de Confotur tiene sus requerimientos. Por ejemplo, lamentablemente esta propiedad no puede tener Confotur porque no cumple con los requerimientos. ¿Por qué? Una de las cosas que Confotur establece es que la vivienda o la propiedad que aplique para el Confotur debe ser destinada para inversiones extranjeras, tema que traiga capital al país. Sí, es bien que usted va a comprarlo, usted va a pagar una serie de impuestos por la misma, pero al final esto es algo más residencial. Algo que usted vaya a ver como, o que se vaya a utilizar como para la rentabilidad, renta, valga la redundancia, cosas de sacarle dinero, no puede tener un área de servicio. Porque entonces usted no puede tener a alguien viviendo ahí cuando usted va a tener una rotación de gente. No, hermano, tú estás muy revelador hoy. Estamos hablando de eso. Pero el tema es también, algo que quiero añadir, hermano, es que es importante también entender. Siempre, en estos días vi una persona diciendo que Estados Unidos es mejor para invertir que República Dominicana, el cual automáticamente yo veo que una gente lo da como absoluto un comentario, veo la falta de conocimiento que tiene. Ignorancia, sí. De ignorancia. ¿Por qué? Porque tú no puedes dar una información como absoluta, un comentario como absoluto, cuando lo primero estamos hablando de dos mercados totalmente distintos. No, y que uno no puede hablar tampoco en base a experiencias personales, porque puede ser que le pasó algo que no haya sido de su agrado y ya por eso quiere hablar o analizar. Y sobre todo, lo primero es que el contexto de Estados Unidos, créame que yo sé lo que le estoy diciendo, el contexto de Estados Unidos es un contexto totalmente distinto al de República Dominicana. Totalmente. Cada uno ofrece, dependiendo de donde tú te vayas a ir, ciertos beneficios y tú varías. De todos modos, sí hay una verdad absoluta o hay una base en toda inversión. Diversifica. No ponga todo en Estados Unidos y ponga todo en República Dominicana. Ahora, ¿qué es lo que quiero venir a decirle con este comentario? Y es que algo importante que tiene República Dominicana es que si, por ejemplo, tú tienes que pagar impuestos por una propiedad, de una vez, de inmediato, usted tenga que pagar impuestos por una propiedad. Escuche bien ahora, escuche esta revelación. República Dominicana te da $160,000 o $165,000, por lo cual usted no tiene que pagar impuestos. Estados Unidos no es así. Estados Unidos te compra una casa de $50,000 y usted tiene que pagar por los $50,000. Estados Unidos te dice, esta propiedad vale $325,000 y usted va a pagar por $325,000. En República Dominicana te quitan los $165,000 y usted solamente tiene que pagar por $160,000. Javier, ¿cuánto tengo que pagar por $160,000? El 1% son $1,600. Estamos hablando anual. Significa que te están quitando el 50% prácticamente. En este caso es el 50% de tu pagar un impuesto. En Estados Unidos eso no pasa. Entonces, de ser así, no se preocupe tanto porque de entrada República Dominicana te dice, mira, por tú venir a este país a invertir, te regalo $165,000, te exonero eso, para que no tengas que pagar el 1%. Nunca lo había explicado de esta manera, pero esta es la mejor manera de explicarlo. Esta casa vale $325,000. ¿Cómo usted puede comprar esta casa? Si usted va a Estados Unidos o usted viene a República Dominicana, ambos, si usted es extranjero, usted tiene que buscar el 30% mínimamente para usted darlo como inicial. A esos 30% tienes que sumarle los gastos legales, que son los gastos de transferencia, los gastos de cierre de el legal fee, como se dice en Estados Unidos, que es hacia el banco, por el banco prestaste esa cantidad. Es verdad que hay condiciones donde el banco pudiese prestarte un poquito más y tú tener que buscar menos, pero de manera como la media es que el banco te requiere un 30% mínimo. Es importante entender que las condiciones que el banco te pide es la siguiente. Si tú tienes un apartamento, tú tienes que tomar una hipoteca por encima de los 7 millones de pesos, que estamos hablando de $116,000, aproximadamente $120,000, él te va a tener que hacer, te va a pedir el bank statement
te va a pedir los income tax, te va a pedir la carta de trabajo, pero aparte de eso te va a tener que chequear el buró internacional. Básicamente el buró internacional es como tanto los números allá, no simplemente con lo que tú le estás enviando. Eso sí pasa de 120,000 o 115,000 dólares. Si te mantienes buscando una hipoteca por debajo de los 115, el proceso es más rápido y no tienen que hacerte tantas verificaciones, sino con lo que tú estás enviando, con eso es más que suficiente para poder someterte a eso. Le estoy dando ese dato porque era un dato que desconocía y recientemente un oficial me dijo, Javier, nosotros, por ejemplo, en este banco, solamente chequeamos el Buró Internacional si son más de 7 millones de pesos. Eso te iba a comentar, que eso pasa dependiendo de la institución, porque hay instituciones que ellos, sea cual sea el monto, ellos verifican. Ellos te verifican. Qué buen apoyo. Algo que también cabe, una acotación para aclarar, por si alguien tiene la duda. Cuando tú mencionabas de verificación de buró, como tú mismo dijiste, es solamente verificar, no es que le afecta al buró, porque hay mucha gente que tiene... Ni que Estados Unidos se va a dar cuenta que usted está nombrado, por si acaso. Ojo, eso se reporta, porque eso se reporta. Y en algún momento pueden caer en el macheo. Porque normalmente cuando usted hace el financiamiento, usted apertura una cuenta. Entonces, cuando usted apertura una cuenta, usted firma un documento, pues cuando usted reporta impuestos en otros países, usted firma un documento, lo cual la banca nacional está solicitando su autorización para intercambiar información. Entonces, que en algún momento se va a reportar en su país donde usted está localizado o residiendo, de que ahí de que usted tiene esa cuenta aquí en República Dominicana. Pero eso no le afecta en lo absoluto allá en el buró de crédito de ustedes. Correcto. Entonces, hermano, decimos lo que quedamos que íbamos a decir. Yo entiendo que sí, que al final... ¿Cómo el título? No, para que me lo diga después al final. Pero o sea, con esto no es evasión, sino que... Pero espérate, no te adelante, porque de que tú me digas una evasión ya la gente te pone boca. Hay algo que se llama loophole. Loophole son brechas que te permite la misma ley, que la ley no te lo juzga, sino que la ley te lo permite. Entonces... Perdón, ¿cuánto tiene Estados Unidos? Que estamos hablando de eso. ¿Cuánto...? El IRS dicen que tiene 600 leyes. De cómo tú buscarle la vuelta. Entonces, lógicamente la gente no le gusta leer, la gente más se lleva de lo que le dicen. Entonces yo le estoy dando este dato. Mire, como esta casa está amueblada, si bien es cierto, el precio que se le está poniendo está incluyendo la estructura física y está incluyendo, aparte del solar, lógicamente, está incluyendo también las modificaciones que le pudieron hacer. También cuando la casa se modifica, pues sube de precio, porque te estoy poniendo más espacio. Pero aparte de esto, se está sumando el precio de los muebles. ¿Qué nosotros le podemos recomendar para que usted pueda eficientizar el tema del pago de los impuestos a futuro? Usted no está evadiendo, está eficientizando el pago y le voy a explicar por qué. Usted puede decirle al propietario, luego que usted llega a una negociación, vamos a poner que llegaste a una negociación y te dejaron la casa en $315,000 o en $320,000, lograste que te rebajaran $5,000. ¿Qué tú le puedes decir al propietario? Mira, perfecto, ¿cuánto es el monto de los muebles? ¿Cuánto te costó eso a ti? Le quitamos una depreciación de un 10, de un 12% a esos muebles y ese va a ser el costo. Le estoy diciendo cómo establecer también los costos de los precios de los muebles para que después no se queje. Si los precios de los muebles le costó $50,000, usted le quita de un 10 a un 15%, un 12%, y ese es el costo que tú deberías de cobrarle a esa persona. Vamos a hacerlo aquí. Si yo le quisto a $50,000, el 15%, para ponerlo alto, sería $42,500. Entonces, al precio que quedaste, a los $320,000, por favor, Félix, a los $320,000 le quito los $42,500 y la propiedad me está saliendo en $277,500. Entonces, ¿qué puedes hacer? Tú puedes venir y hacer un contrato que sea el contrato formal donde tú le vas a pagar $277,500, porque al final de cuentas el IPI, que es el impuesto al patrimonio inmobiliario, que es lo que te carga, es lo que te lleva a pagar impuestos, te está requiriendo que pagues impuestos por la propiedad, por la estructura física, no por los muebles que están adentro. Exacto. Porque ya esos muebles pagaron impuestos cuando fueron comprados. La gloria de Dios. Thank you, Jesus. Dicho esto,
usted cierra el negocio y paralelamente puede hacer hasta un adendo o una factura donde te digo, estoy recibiendo este ingreso extra por el pago de los muebles, pero no te lo coloco en el contrato para que así no me cargue ese tema de impuestos y usted puede eficientizar el tema de ese pago de impuestos a futuro. Dicho esto, señores, creo que hemos dicho algo que nunca habíamos dicho en ningún canal de YouTube. Recuerde suscribirse, darle like y compartir. Si usted quiere mayor información, llame a este señor. Este señor es el que tiene el contacto con la propietaria. Ay, señora Rosa, perdóname, porque la propietaria es mía. Y yo le dije a Joel, atiéndela tú. No es que yo no quiero hablar con usted, señora Rosa. Usted sabe que yo soy suyo, pero Joel ahora es el encargado, es el jefe. Ya se es tu amiguito. Entonces, usted llama a Joel, Joel le puede mostrar, como Joel está aquí local en Punta Cana, nosotros vivimos en Santo Domingo, vivimos aquí, vivimos allá, vivimos en todos los lugares. Entonces, usted puede contactarlo a él con mucho gusto. 809-607-8255. You can contact him. The number is 809 607 8255. Así que, señores, recuerden suscribirse, darle like y compartir todo esto, señores. Lo hacemos por usted y sobre todo para la gloria de Dios, para que juntos hagamos mejores inversiones.